Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva edición del Preuniversitario Municipal Junto a Ti, un esfuerzo de la ilustre Municipalidad de Talca y el Departamento de Educación Municipal para poder ayudar a fortalecer los procesos de aprendizaje de cara a la preparación de la prueba de transición universitaria. Nos acompaña, como ya es costumbre, nuestro excelente profesor de Ciencias del Preuniversitario, el profesor Víctor, para quien voy a dar un aplauso. Bravo. Ya, profesor Leonardo. Ahora sí no me equivoco con el nombre. Ahora sí, me vine anotándolo. No voy a equivocarme hoy día, esta semana. Sería terrible, no, profesor. Sería terrible. Me han molestado, pero... Sí. Mucho. Así vamos a generar bullying ahí. Profesor, vámonos entonces con el tema hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos al tiro con el tema de hoy día. Hoy día vamos a seguir tratando a enlazar con lo de células, pero hoy día vamos a hablar cómo están constituidas las células, cómo se construyen, y de eso vamos a ver de las biomoléculas orgánicas. Y lo vamos a enlazar también para que lo vayamos aprendiendo y vayamos asociando contenidos con alimentos. Así que también vamos a saber qué tipo de alimentos van a tener construcción, ¿ya?, de mayor cantidad de ciertas biomoléculas que nosotros veamos hoy día. Eso es importante para el equilibrio nutritivo. Exactamente, lo podemos nosotros enlazar con la construcción de la célula y también cómo nosotros nos podemos alimentar. Ya, eso es bien importante que nosotros sepamos en qué proporción, o por ejemplo, si me dice a mí el médico, ¿sabe que usted tiene un déficit de proteína? ¿Qué tengo que comer más para tener más proteína? ¿Sabe que usted debe dejar los carbohidratos? ¿Y qué cosas tienen carbohidratos? O no, usted tiene que dejar los lípidos. ¿Qué elementos que como tiene más lípidos? O sea, eso vamos a tener que ver. He escuchado eso yo ya. Eso yo ya lo he escuchado. Los carbohidratos en la boleta y los lípidos lo he escuchado. Debe eliminar los lípidos y los carbohidratos. Hoy día nos vamos a ir clarito con esos conceptos. Muy bien, vamos al primero. Vamos a hablar inmediatamente de los carbohidratos o glúcidos, o también como hidratos de carbono. Todos estos nombres son exactamente sinónimos, ¿ya? Y siempre lo tenemos que asociar a azúcar. O sea, cada vez que nosotros... no a grasa, no a grasa, azúcar. Azúcar. ¿Cuál? La glucosa, ¿ya? La fructosa, la galactosa. Todos esos son azúcares, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de carbohidratos, que son una cadena carbonatada, que estos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos tres elementos van a estar formando esta molécula de azúcar. Al igual, por ejemplo, el azúcar que tú te echas al té, esa es glucosa, es azúcar o carbohidratos. Profesor, ¿y la fructosa? La fructosa, a diferencia, por ejemplo, ahí nosotros tenemos una glucosa. ¿Ya? La glucosa, si tú te das cuenta, tiene 6 carbonos en su composición. ¿Sí? La fructosa tiene 5. Y la fructosa está presente en las frutas. Mira tú qué entretenido el nombre. Nunca ¿Qué más pasa, por ejemplo, cuando yo compro sucralosa en el supermercado? La sucralosa es un sucedáneo. ¿Ya? Está hecha en el laboratorio, que es similar a la glucosa, no es lo mismo, pero está hecha en el laboratorio. Esa es la sucralosa. ¿Ya? También ¿Riesgo de eso? ¿Tiene algún riesgo? Hasta el momento, evidencia científica no hay. Perfecto. Evidencia, así que uno diga, ¿sabe que hay un estudio que dice tal cosa? No, hasta el momento no hay nada. Pero en el colectivo sí hay algo que puede generar... Algo se sospecha. Algo se sospecha, no hay la cantidad suficiente de evidencia para poder decir, ¿sabes qué, profesor Leonardo? La sucralosa genera tal condición en nuestro organismo. No. Hay que ponerle ojo en todo caso. Hay que ponerle ojo, exactamente. Siempre todo con moderación. Fíjate que yo los carbohidratos los puedo juntar de más, puedo hacer como un rompecabezas. La molécula más simple de estos carbohidratos es la glucosa. ¿Ya? Nosotros podemos tener pentosas de 5 carbonos que va a formar un pentágono, o una hexosa de 6 carbonos que va a formar un hexágono. Y si yo junto, fíjate la siguiente diapositiva, si yo voy juntando, por ejemplo, tengo acá, si yo junto una galactosa, ¿ya?, y junto una glucosa, estas moléculas las voy a unir, las voy a juntar, ¿sí? Y fíjate que voy a juntar la lactosa, la que viene en la leche, ¿ya? Y si yo junto, por ejemplo, arribita al medio, 2 glucosas, ¿ya? La 1, voy a obtener una maltosa. Y si yo junto, fíjate, una glucosa, que habíamos dicho que era la glucosa, ¿sí?, y una fructosa que viene en la fruta, tengo una sacarosa. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Que la lactosa, la maltosa y la sacarosa son productos de la unión de 2 monosacáridos, o sea, de 2 estructuras, de 2 piezas claves de hidratos de carbono. En este caso tenemos galactosa, glucosa y fructosa, que nos van a dar esos orígenes que están allá. Muy bien. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora, esto yo la puedo ahora, lo anterior eran 2 monómeros, ¿ya? Solamente 2 disacáridos. Acá puedo tener el almidón, la celulosa y el glucógeno. Ahora yo tengo polisacáridos, tengo ahora una cadena muy larga. Una mayor composición, una estructura más compleja. Más compleja. Por ejemplo, las plantas, para poder guardar su energía,
Para poder guardar esta glucosa, la guardan en forma de almidón. Muy ¿Y bien. en qué alimento hay almidón? La papa, La papa, el arroz. el arroz y todas las masas. Los tallarines, que tan exquisitos hay los Sí, tallarines, las pastas, todas las masas, ¿ya? La harina es 100% almidón. La papa que usted come, 100% almidón, ¿ya? Otra forma también de poder guardar este polisacario, esta azúcar, es la celulosa. ¿Ya? Ojo, que esta celulosa, fíjate que es insoluble al agua. Obviamente las plantas tienen aquí una estructura espectacular. La azúcar la ocupan pero para muchas cosas, que iba a estar formada por almidón y glucógeno, que el cual le va a dar la rigidez a la planta. Estas mesitas tan bonitas que son de raulí, de roble. Es celulosa. Es celulosa. O dicho más simple, es azúcar. ¿Ya? Mire. Y nosotros los animales, los que estamos en el reino animal, ¿cómo guardamos el azúcar? Ya vimos que las plantas lo guardaban en forma de almidón. Sí. Y nosotros lo guardamos en forma de... Grasa. No. No. No lo guardamos en forma de grasa. ¿Y cómo? Lo guardamos en forma de glucógeno. Glucógeno. De glucógeno. El glucógeno entonces se almacena en nosotros, se va a almacenar en el hígado y en las células musculares. Ahora sí, tan equivocado tú no estás. ¿Por qué? Porque el exceso de glucosa puede llegar a transformarse en grasa también. El exceso. Lo podemos también llegar a transformar en grasa. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de los lípidos. Si yo te hablo de lípidos, ¿qué se te viene a la cabeza ahí con las imágenes que tengo ahí? La palta La palta. ¿Qué tiene la palta? debe tener lípido. Ya, Aceite. Aceite, exactamente. Aceite. Por eso tenemos ahí el pescado, tenemos aceite, tenemos Claro, la el salmón, almendra, el salmón. La ahí. oliva. Exactamente, El maní, aceite de oliva, la almendra. maní, almendra, todos los frutos secos tienen lípidos. ¿Y los lípidos con qué lo vamos a unir? Siempre con grasa. Aquí vamos a hablar de grasa. Vamos a la siguiente. Aquí siempre vamos a hablar de grasa. Entonces, fíjate, acá tengo lípidos. ¿Cómo se van a formar los lípidos? Por una cadena larga de ácido graso. ¿Ya? Van a estar conformadas también por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Es una larga cadena hidrocarbonatada. Y al final va a tener un grupo carboxilo. ¿Qué significa un grupo carboxilo? Que va a tener un carbono unido a 2 moléculas de oxígeno con un hidrógeno. Eso es un grupo carboxilo. Los que saben de química van a entender al tiro. ¿Para qué sirven los lípidos? Primero, reserva energética. Ojo con eso, reserva energética. Va a ser un buen aislante térmico. Protección contra los golpes. Yo siempre a los chiquillos les digo así como a modo de broma, que siempre las personas más gorditas, ¿ya? No sienten mucho el frío. O cuando se golpean, no les duele tanto. Porque es un buen aislante mecánico. O por qué, por ejemplo, los osos polares pueden estar bajo el agua mucho tiempo. ¿Por qué los pingüinos? O las ballenas, ¿por qué están tanto tiempo debajo en aguas tan frías? Por grasa. Porque tienen una gran cantidad de grasa que las protege del frío. Es un excelente aislante térmico. Entonces siempre vamos a unir estos lípidos con grasa. Vamos a la siguiente. ¿Ya? ¿Y estos lípidos dónde van a estar en nuestro cuerpo? Principalmente, como lo vimos nosotros en las clases anteriores, en la bicapa fosfolipídica de nuestra membrana está hecha de lípidos. ¿Te acuerdas de que hablamos de los fosfolípidos? Sí, ya, eso es grasa. Y también es importantísimo en algunas hormonas, por ejemplo en algunas hormonas esteroidales, por ejemplo en la testosterona. ¿Ya? La testosterona es una hormona esteroidal que está compuesta a base de lípidos. También el colesterol la tenemos acá, algunas sales biliares que nos van a ayudar en la digestión de alimentos también están hechas a base de esteroides. ¿Ya? Y algunas otras hormonas también que van a estar hechas a base de esteroides, así que es muy importante también la grasa. No es que la tengamos que eliminar de raíz, porque también pero es importante administrarla también correctamente. ¿No? Si tú te acuerdas de la pirámide de alimentación, que la grasa está en la punta de la pirámide, o sea, hay que consumirla, pero moderado. Una vez a la semana. Ahí uno se puede comer unas papitas fritas, pero con moderación. Y de acuerdo a la producción de energía también que uno necesite. Exactamente. Yo tengo que tener más o menos, por ejemplo, el ser humano, para estar tranquilito, acostado todo el día, consumimos alrededor de 2.500 calorías. Listo. ¿Y si hago actividad física? Si hago actividad física, ahí va subiendo, dependiendo de la actividad física. De hecho... Ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto, Puedo regular la actividad versus la ingesta. Exactamente, saber cuánto yo consumo. De hecho, ahora el gobierno pone en la etiqueta alto en grasa, alto en sodio, alto en azúcar y la cantidad también de kilocalorías que me está aportando a mí por porción, que eso es muy importante también, ver cuántas porciones estoy consumiendo versus el gasto energético que hago. Si yo no hago nada, entonces tratar de consumir menos alimento, ¿ya? Pero no dejar muchos lapsos sin comer. Claro. Hay que planificar la alimentación. Exactamente, hay que planificar. De hecho, la teoría dice que uno debería comer cada 4 horas, un poquito, ¿ya? Para estar más o menos en equilibrio. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo último que tenemos que ver son las proteínas. Si yo te digo de proteína, ¿a qué se te viene a la cabeza? Carne. Carne, exactamente. Por excelencia, la carne tiene proteínas, pero también
Los porotos, vegetales. las lentejas también son una alta fuente de proteína vegetal. No es lo mismo una proteína animal que una proteína vegetal. A eso quería ir. No son lo mismo, son Ya. distintas a la calidad. No es que la proteína de carne sea mejor que la proteína vegetal, no, ambas las necesitamos, pero son distintas, origen distinto que a nosotros nos van a beneficiar igual. ¿Puede una persona estar sin consumir proteína animal, solo con proteína vegetal? Hasta el momento no hay ningún estudio que diga que la eliminación de carne en nuestro organismo sea dañino. Sí, Ya. hay déficit de ciertos aminoácidos esenciales que son producidos por la carne y no por los vegetales. Pero se podrían suplir. Se podría suplir con sintético, pero claramente siempre un sintético no es lo mismo que algo natural. Perfecto. Aquí las proteínas, ¿para qué las vamos a ocupar? Fíjate, todo nuestro cuerpo va a estar conformado por proteínas. Desde nuestro pelo hasta la uña del dedo chico del pie está hecho de proteína. Todo. ¿Ya? Va a proteger al organismo, ahora que está tan de moda el tema de la inmunoglobulina. Claro. ¿Ya? Con el tema del COVID y todo eso, están hechas de proteína. La IgG, la IgA, la IgG, la inmunoglobulina, estas que son esenciales ya para la defensa de nuestro organismo contra... Y el gasto energético, el trabajo físico también. También. Ya. Las moléculas energéticas, por ejemplo, que hablamos en las clases anteriores, el ATP, el CTP, el GTP y el UTP, son moléculas que se forman a través de proteínas, ¿ya? A través de aminoácidos. Tiene una función enzimática también estas proteínas que ayuda a acelerar los procesos de nuestro organismo. Por ejemplo, el sistema digestivo genera una enzima que ayuda a degradar más rápido, por ejemplo, algunos alimentos. También están hechos de proteínas. Nos ayuda también un control metabólico para el metabolismo de ciertas cosas, para el termostato también de nuestro cuerpo, también ayuda a las proteínas y también para el transporte de sustancias. Por ejemplo, el glóbulo rojo tiene una proteína que se llama inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina está también hecha a base de proteína y ayuda a que podamos nosotros transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todas las células, intercambiarlo por el CO2 y después llevarlo a los pulmones y expulsarlo hacia afuera. Muy bien. Vamos a la siguiente. Fíjate, Vamos. aquí tenemos cómo se construye un aminoácido tipo. Vamos a tener, por un lado, un grupo amino, ¿ya? Que tenemos el nitrógeno con 2 moléculas de hidrógeno. Ya. Y tenemos un grupo, para allá, un grupo carboxilo, que tiene ahí un carbono, 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno y 1 molécula de hidrógeno. Y en la R, ahí es donde nosotros nos va a dar la característica de este aminoácido. Que eso es lo que va a variar. Perdón, ¿qué es un aminoácido? Me parece Un que me perdí en un algún aminoácido es la pieza clave de toda proteína. Entonces Ya. nosotros para construir una proteína grande necesitamos varios aminoácidos juntos para poder llegar a tener una proteína funcional, que a nosotros nos funcione. momento. Muy bien. ¿Cómo van a ser estas estructuras? Fíjate lo siguiente. Nosotros dentro de las proteínas, fíjate la siguiente diapositiva, tenemos 4 formas o 4 niveles de proteína. Las proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. En el primer nivel vamos a tener una forma lineal de estos aminoácidos que yo te había contado anterior, unidos de forma lineal, uno atrás del otro. Ese enlace se va a llamar enlace peptídico. Vamos a unir 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4, 50, 60, ya, y una cadena bien larga, bien simple. Ahora vamos a sumarle, para que esto sea un poquito más compleja, le vamos a sumarle 2 estructuras más. Va a ser una estructura secundaria. Aquí vamos a tener la misma base de este aminoácido lineal, Sí. pero ahora se va como a plegar, como a doblar entre sí o a generar una espiral, como un resorte. ¿Ya? Perfecto. Eso se va a formar gracias a qué? A que aparecen ahora puentes de hidrógeno. Ojo que aquí se suman los puentes peptídicos, los enlaces peptídicos y los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Y ahí tenemos una estructura secundaria. Cuando tenemos una estructura terciaria, ¿ya? Vamos a tener puentes de hidrógeno, enlaces peptídicos, pero ahora entre la misma proteína, entre esta misma aminoácido, cadena de aminoácidos, se van plegando entre sí a través de enlaces disulfuro, enlaces de sulfuro. Ya. Se van pegando entre sí. Ahora yo tengo como una estructura más globular, más como una pelotita. Y si yo junto ahora más proteínas de estructura terciaria, empiezo ahora a tener una estructura cuaternaria, y que esta estructura es la funcional. Aquí ya yo tengo una proteína que ya me sirve para los cometidos que ya habíamos visto anteriormente. Perfecto. El gasto energético, la transmisión, la Exactamente. protección Ahora del tenemos tejido. aquí toda Muy la... Ahora tú me preguntaste algo bien interesante, que era a ver si... cómo si el azúcar se generaba en grasa o en eso. bien. ¿Cómo la grasa pues llegaba a azúcar? Exactamente. Sí. Fíjate en la siguiente diapositiva, Ya. que es cómo el cuerpo obtiene la energía. ¿Ya? Pongamos en el caso de que estamos en el bosque y nos perdemos. Sí. No hay alimento. Sí. Tú sabes que nosotros podemos estar aproximadamente casi 3 meses sin consumir alimento. No tenía idea. Sí, casi 3 meses. Yo no puedo casi. superar los 48 horas. Bueno, estamos viendo un caso extremo donde Sí. te pierdes, no hay lugar ahí donde podemos nosotros consumir alimentos. Pero sí,
nosotros no podemos estar más de 3 días sin consumir agua. Eso es decir, nosotros tenemos que consumir agua sí o sí, más de 3 días. En cualquiera de sus formas, digamos. En cualquiera de sus formas. Ya sería muy problemático porque el sudor, la orina, la saliva está compuesta por agua, entonces perderíamos mucha agua. Entonces, en este caso de ayuna extrema, lo primero que uno se va a consumir van a ser los azúcares. O por ejemplo, no sé si, por ejemplo, el personal trainer te dice necesitamos calentar 40 minutos, de 30 a 40 minutos para recién empezar a quemar la grasa. Han escuchado siempre esa idea. ¿Por qué? Porque siempre lo primero que se va a consumir van a ser los azúcares. Bien. Siempre. O sea, y por eso dentro del organismo, lo primero que voy a tomar para los azúcares son los azúcares. Exactamente. Perfecto. Reserva de azúcares, lo primero que yo voy a consumir para moverme, para hacer ejercicio. Luego los lípidos. Luego, cuando ya se me acaban todos los azúcares, no tengo ya de dónde más sacar azúcares, voy a los lípidos. A los aceites. A los aceites. De ahí donde se dice quemar grasa. Y solo luego las proteínas. Cuando ya no tengo nada aquí más de lípidos. Ahí cuando empiezo a perder masa muscular. Exactamente. Mira. ¿Has escuchado este dicho que dice, estás quedando en los huesos? Sí. Ya, exactamente. Solo después del tercer nivel. Exactamente, porque solo cuando empiezo a consumir proteínas. Te empiezas a comer tus propios Perfecto. músculos. O sea, te empiezas a autocomer. El cuerpo llega a un momento en donde necesita sacar energía de algún lado y se come. Exacto. Y ahí es donde queda, el músculo se va y al final queda la piel pegada al hueso. ¿Ya? Vamos a ver algunas preguntas de tipo prueba de transición. Vamos a tratar de pillarla acá. Vamos, yo las voy a leer, el profesor las va a responder. Ya, veámosla. A diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas A presentan CHIO0, B forman parte de la membrana celular, C poseen enlaces covalentes en su estructura, pueden catalizar reacciones químicas, E proporcionan energía al ser metabolizadas. Ya. Lo primero que hay que tener en cuenta, veamos la A. La A dice presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. Dice, a diferencia de los hidratos de carbono, ¿qué tienen las proteínas que no tienen los hidratos de carbono? Aquí vimos nosotros que las tres, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, en su base están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, no es una diferencia de ellas, son iguales. B dice, forman parte de la membrana celular. Acuérdate que los hidratos de carbono son azúcares. Sí. Y nosotros vimos que habían glúcidos o azúcares unidos incluso a proteína, que era la glicoproteína. Sí. Por lo tanto, ambas están formando parte de la membrana celular. Y vimos también los canales iónicos que eran hechos de proteína. Así que no son diferencias. C, poseen enlaces covalentes a su estructura. No es una diferencia porque ambos poseen enlaces covalentes a su estructura. Me voy a saltar a la E. ¿Proporcionan las proteínas energía al ser metabolizadas? En esencia, también lo hacen los lípidos. También lo hacen los lípidos. La D tendría que ser, y también lo hacen los hidratos de carbono. Y lo vimos recién. Exacto. Entonces, lo único que aquí las proteínas hacen, a diferencia de los hidratos de carbono, es que catalizan reacciones químicas. Vamos a ver la respuesta, a ver si estoy bien o no, si me equivoqué. No, vamos bien. Muy bien. Era la D. Muy bien. ¿Te parece si vamos a una un poquito más difícil? Vamos a ver. Vamos un poquito más difícil. A ver si logramos pillar al profesor. A ver si estamos. El reactivo de Biuret es un compuesto de color azul que en presencia de enlaces peptídicos cambia a color violeta. Si se agrega reactivo de Biuret a 3 tubos de ensayo con las sustancias indicadas en la tabla, bajo las mismas condiciones experimentales, ¿en cuál de los tubos se observará cambio de color? Tubo 1 tiene almidón, tubo 2 tiene metionina y el 3 tiene ovalbumina. Ovalbúmina, perdón. Aquí lo que hay que tener presente... Está complicada esta cosa. Está complicada. Aquí ya esto va para los chiquillos que están en el electivo. ¿Ya? Lo que hay que entender es que el reactivo de Biuret nos va a decir si hay proteínas o no hay proteínas. A decirlo en palabras simples. Porque eso nos dice ahí si hay presencia de enlace peptídico es porque hay una proteína. Lo que hay que identificar primero, bueno, ahí les puse la imagen, ¿ya? Que ahí está el reactivo de Biuret tornado en moradito, en donde nos dicen que hay presencia de proteína. Así quedaría en el laboratorio. Lo primero que hay que hacer es identificar el almidón. ¿Qué es lo que es? ¿Es una proteína? ¿Es un lípido? ¿O es un carbohidrato? Es un carbohidrato. Ya, ¿los carbohidratos tienen enlace peptídico? No. No, eliminada esa alternativa. Entonces, la 1 no puede ser y la E tampoco porque me dicen todas. Claro. Ya. 2, la metionina. ¿Qué es la metionina? La metionina es un aminoácido. Es la estructura básica, o sea, es una pieza del rompecabezas. Vamos a dejarla hasta aquí. De la proteína. Es una pieza de la proteína. Es una pieza Podría básica. ser, ¿ya? Podría ser. Y la 3 es la ovalbúmina, ¿ya? La proteína que está en el huevo. Ojo, es una proteína. Es una proteína. Es una proteína. Entonces, ¿cuál? Tendría que ser la 2 y la 3, la D.
Mira, la metionina es solo una proteína, es solo un aminoácido, es solo un aminoácido. Y yo para que exista el enlace peptídico necesito 2 o más de 2. Entonces aquí, solo tendría que ser la 3. La 3. Mira la solo siguiente diapositiva, solo la C, solo la 3. ¿Por qué? Bien. Porque ahí tenemos el almidón es un carbohidrato, la metionina es un aminoácido, solamente una parte, solamente una estructura separada, y la 3, la albúmina, es una proteína, por lo tanto va a tener la reacción. Por lo tanto va a tener va a generar, si yo tengo la albúmina ahí, va a quedar el reactivo de color morado. Muy bien, qué fácil, ahora parecía muy fácil, sí. ¿Cierto? Bueno, vamos llegando al final de este capítulo de la clase de ciencias con el profesor Víctor. Un fuerte abrazo, recuerden que va faltando cada día menos tiempo para poder rendir esta prueba, estar muy tranquilos, estudiar todos los días, conversar sobre las materias, ver este programa, reproduzcan, hagan las consultas también para que el profesor Víctor pueda precisar algunos temas. Sí, estamos siempre ahí pendiente, dice alguna pregunta y las contestamos todas. Y a los estudiantes del preuniversitario junto a ti, no olviden asistir a sus clases a las 19 y 20 horas, conectarse a través de Classroom, porque además están recibiendo todas las semanas a través de sus colegios material impreso para que puedan seguir trabajando desde sus casas, ¿ya? Así que no nos queda nada más que decir. Un fuerte abrazo, saludos, mucha energía y nos vemos en un próximo capítulo. La próxima semana. Chao, chao, nos vemos.